¿Qué le ocurre a la izquierda en España con los símbolos nacionales? Porque una buena parte de la sociedad en España piensa que la bandera, el himno, el escudo o las Fuerzas Armadas son algo relacionado con una ideología política determinada, como puede ser el conservadurismo o la derecha o incluso la extrema derecha política. ¿Por qué hay quien tiene la sensación o ha vivido, por ejemplo, que te llamen facha o fascista por usar la bandera de España? ¿Por qué hay quienes asumen que la bandera es algo propio cuando reivindican una idea política determinada? ¿Por qué hay quien considera que la bandera de España no le representa? Estas suelen ser preguntas que me hacen a menudo mis alumnos de secundaria e intento responderles con esta misma explicación que en este vídeo intentaré ofreceros. Espero que os resulte muy interesante. ¡Adelante! Sobre los símbolos nacionales ya he reflexionado alguna vez en vídeos que os dejo aquí arriba. Cuestiones que, como podrás imaginar, las que ahora nos ocupan no tienen una respuesta sencilla. Las raíces de este dilema sobre los símbolos nacionales son amplias y para explicarlo tenemos que remontarnos varios siglos atrás hacia la raíz propia de las ideologías políticas actuales. Porque este problema, bajo mi punto de vista, tiene tres causas. ¿Vamos con la primera? Siglo XIX. Las revoluciones liberales lideradas por la burguesía surgieron en Europa influenciadas por la primera de ellas, la de la Revolución Francesa contra la monarquía absolutista de los Borbones. Estas revoluciones liberales se realizaron bajo la defensa de dos ideas fundamentales. Ideas que fundamentan de hecho buena parte de la política actual de los estados, como por ejemplo España. Hablamos por un lado del liberalismo y por otro de la soberanía nacional. El liberalismo exigía libertad en la política, pero también en la sociedad, en la economía, a los estados, hasta entonces controlados de manera absoluta por la monarquía y su corte. Y la soberanía nacional exigía que el poder estuviese en manos del pueblo y no de una familia o corte real. Algunas monarquías perecieron en su enfrentamiento con estas revoluciones, y la mayoría, siendo muy inteligentes, se adaptaron para seguir manteniendo su privilegio en la fórmula de la monarquía constitucional, como por ejemplo la española a día de hoy. No obstante, si el poder a partir del siglo XIX fue perteneciendo al pueblo y no a la élite gobernante, surgió un problema significativo. La mayoría de las personas corrientes, el pueblo formado por campesinos, obreros, artesanos, etc., estaba acostumbrada a que el poder estuviera reservado a una élite, representada esa élite por monarquías y nobles dinastías. Sin embargo, con la soberanía nacional se requería que todos ellos participaran en el proceso político que hasta entonces había sido monopolizado por unos pocos. Con el avance del sufragio universal y las reformas sociales y políticas que se fue produciendo, los símbolos nacionales adquirieron mayor importancia, ya que se convirtieron precisamente en emblemas que todos los ciudadanos debían reconocer como propios. El nacionalismo se trata precisamente de generar identificación y sentimiento de pertenencia. Mientras que a un monarca absolutista no le importaba en absoluto que un campesino se identificase con sus emblemas familiares, para los estados modernos era fundamental que toda la población se sintiera representada por la bandera, el himno o el escudo nacional. De esta forma, como podrás estar pensando, también surgieron los días nacionales o los relatos míticos fundacionales de cada nación, que exaltaban eventos históricos como aquellos que dieron origen supuestamente a la nación. Pero ojo, que la historia se complica. Porque a medida que el liberalismo y el nacionalismo se asentaban en los estados, como por ejemplo España, y creaban sus propios relatos de identidad nacional, también iban surgiendo otras ideologías que comenzaban a enfrentarse a las ideologías burguesas. Hablamos de los movimientos obreros, como por ejemplo el socialismo marxista o el anarquismo. Estas ideologías obreras, que no voy a explicar en demasía, ya que eso daría para otro vídeo, y tienes algunos de ellos en mi canal, planteaban la revolución contra el sistema capitalista y liberal burgués y criticaban los movimientos nacionalistas, aludiendo que estos no eran más que la manera de hacer que la clase obrera y campesina defendiese los intereses de la burguesía como intereses suyos propios. Hay unas palabras de Fernando Fernán Gómez aludiendo a Gila que explican perfectamente este planteamiento. Yo recuerdo haber oído
en televisión a Gila, mi admiradísimo Gila, que él no era patriota y que él sí sabía que el patriotismo era un invento de las clases poderosas para que las clases inferiores defendieran los intereses de los poderosos. De esta forma, las ideologías obreras, socialismo, comunismo o anarquismo, por ejemplo, que hoy podemos considerar como la base de las izquierdas, planteaban un rechazo al nacionalismo, considerándolo como un instrumento de la burguesía para poder dominar a la clase obrera. Estos movimientos consideraban que había que sustituir el sentimiento de pertenencia a la nación por el sentimiento de pertenencia a la clase, y que en realidad un obrero de España y un obrero, por ejemplo, de Francia o Alemania eran lo mismo indistintivamente del lugar en el que nacían. De esta forma, estas ideologías se declaran internacionalistas y rechazan el uso de los símbolos nacionales construidos y fomentados por el liberalismo y el nacionalismo. Y sí, esta es una de las causas por lo que a día de hoy hay países como en España que una parte de la izquierda es reacia a usar los símbolos nacionales por una cuestión de identidad ideológica. Pero ojo, esta no es la única causa, porque España tiene otras particularidades. Vayamos ahora con la segunda para seguir ahondando. Venga. Vale, las ideologías de izquierda suelen rechazar los símbolos del nacionalismo, ¿no? Pues lo cierto es que no siempre ocurre. En otros países vemos que no existe el debate del uso de los símbolos nacionales y, de hecho, en España no siempre ha habido este dilema. Por ejemplo, en Francia los símbolos nacionales provienen de la Revolución Francesa, el mito fundacional de su nación, que surgió en rechazo, como ya hemos visto, a la monarquía borbónica. A día de hoy, la derecha y la izquierda francesas comparten el uso de estos símbolos de forma indistintiva. Y aunque no lo creas, en España hace no mucho ocurría lo mismo. Derecha e izquierda compartían los símbolos nacionales. Sí, creedme de verdad. Volvamos al siglo XIX. ¿Recuerdas qué fue lo que ocurrió en 1868? Venga, a ver cómo vas de clase de Historia de España básica. A ver, venga, dime. Pues sí, ocurrió la Revolución Gloriosa, una revolución encabezada por sectores progresistas, demócratas e incluso republicanos. Es decir, lo que en aquel momento en España era la izquierda, sin contar a los socialistas, que por aquel entonces eran minoritarios. Estos obligaron a la reina Isabel II a abdicar debido a una crisis política y económica e inauguraron un nuevo régimen monárquico en España a imitación de las monarquías constitucionales progresistas europeas. Si recuerdas la clase de Historia de España, aquello no terminó muy bien, con el asesinato del líder de la revolución, Prim, en extrañas circunstancias, ojo, la renuncia del rey Amadeo y la Primera República Española, que acabó con el golpe de Estado que restauró la monarquía borbónica que sigue en España a día de hoy. Pues bien, ¿y por qué te cuento esto? Pues porque aquel periodo fue tal vez el de mayor unidad nacional en la historia de España en cuanto a símbolos. Pues aquella revolución progresista, es decir, de izquierdas, por aquel entonces, utilizó los símbolos nacionales como la bandera rojigualda, que incluso se mantuvo en el breve periodo republicano, o cualquier otro símbolo. ¿Qué ha ocurrido en España en el último siglo para que los símbolos nacionales entrasen en una disputa derecha e izquierdas que perdura hasta el día de hoy? Espera que te lo explico. Y para hacerlo tendremos que viajar algunas décadas en el siglo XX hasta el comienzo de la Segunda República. La Segunda República Española, si bien cambió la bandera de España hacia la tricolor, continuó fomentando los símbolos nacionales y los relatos nacionales tradicionales españoles, remontándose a las grandes gestas como el descubrimiento de América. Por ejemplo, el 12 de octubre fue declarado fiesta nacional durante la Segunda República junto al 14 de abril y al 2 de mayo, o a personajes como el Cid, que para el ideario republicano encarnaba al héroe contra las injusticias de las monarquías. ¿Cómo? ¿Pero eso no es algo de derechas? ¿No es algo facha? ¿Cómo es posible si la República era algo de izquierdas? La idea de que la Segunda República era algo de izquierdas está en gran parte contaminada por la imagen que de ella te ha llegado a través del franquismo. Pero dejadme que os explique algo. La Segunda República, en origen, se parecía mucho más a los regímenes liberales parlamentarios de Francia o Inglaterra que a
a la Unión Soviética comunista. Es por ello por lo que de hecho la Segunda República tuvo entre sus dirigentes a personalidades liberales y conservadoras y usó el nacionalismo de la misma forma en la que lo usó la monarquía parlamentaria española del siglo XIX. De hecho, esta fue la causa por la que la República tuvo durante toda su existencia la oposición firme de una buena parte de las izquierdas, como por ejemplo la del anarquismo con el primer gobierno de Manuel Azaña o la del socialismo en el bienio conservador y la revolución de 1934 que planteó casi un golpe de estado contra el régimen. Vale, entonces, ¿cuándo comienza a haber un conflicto nacionalista en España? Pues este conflicto empieza a tomar forma a finales de la Segunda República. Ahí es cuando la cuestión del nacionalismo comienza a estar en disputa y cogerá a la Segunda República en medio de un conflicto de la que ya no podrá salir. Mientras las izquierdas reivindicarán cada vez más la lucha de clases contra una república que van a considerar insuficiente, las derechas abandonarán a la república para volver la vista a otras soluciones, como las soluciones autoritarias que plantearon los militares que se sublevaron el 18 de julio de 1936 para dar lugar a la Guerra Civil Española. Esos militares, liderados por Francisco Franco, necesitaban legitimar su golpe de Estado, es decir, conseguir el respaldo de la mayoría de la población, de los militares restantes y de las élites económicas. Para ello, usaron, entre otras cosas, el nacionalismo como instrumento. Asumieron que su causa contra la República era en realidad la causa de España contra sus propios enemigos. No eran dos Españas en lucha, sino una expulsando el mal del izquierdismo de la otra. Así fue como el franquismo, que surgió de la victoria de la Guerra Civil, se afianzó en su nacionalismo para mantenerse en el poder como la máxima representación de la nación española y, lógicamente, su líder Francisco Franco como el gran caudillo de España. Mientras que todo aquel que era considerado enemigo del régimen, las personas de izquierdas, por ejemplo, eran vistos en realidad como algo mucho más grave, enemigos de España misma. Franco encontró una España destruida, deshecha, llena de piojos, llena de cadáveres, saqueada miserablemente por el comunismo y la masonería, y nos dejó una España maravillosa, una España arriba. Sí, pero profe, un momento, el franquismo terminó hace 50 años. ¿Por qué a día de hoy todavía hay quien asume los símbolos nacionales como franquistas? Pues para responder a esta pregunta tenemos que ir a la tercera y última causa que sigue generando este conflicto de identidad nacional en España. Vayamos a la transición. Como ya sabrás, la muerte de Franco abrió un proceso constitucional y democrático en España que conocemos como transición, y que derivó en el establecimiento de una soberanía nacional en forma de monarquía constitucional y parlamentaria, con el Parlamento como representación de la soberanía del pueblo español. La transición fue un periodo complejísimo del que todavía nos queda mucho por reflexionar y en el que muchos actores entraron en juego: las organizaciones antifranquistas, los viejos jerarcas del régimen y los políticos nuevos que apenas tenían vinculaciones con el régimen anterior. De todo este batiburrillo salió la España de hoy. Una España que, en cuanto a los símbolos nacionales, continuó usando, por ejemplo, la rojigualda, eso sí, sin el águila imperial propia del franquismo, y en la que continuaron perviviendo parte de los relatos de construcción nacional que fomentó el régimen de Franco, así como también hicieron anteriormente la Segunda República o la monarquía de Alfonso XIII. Esta transición dibujó en el imaginario político español el relato de una España en paz al fin, que había pactado olvidar y que quería mirar a la democracia y a Europa. Un ejemplo muy claro es cómo, por ejemplo, el Partido Comunista de España, recién legalizado durante la transición, asumió el uso de la bandera rojigualda junto al símbolo del comunismo. Y funcionó, pero al menos solo un tiempo, porque muchas personas consideran que la transición quedó inacabada, que no se juzgaron, por ejemplo, los delitos del franquismo, ni el franquismo se sentó nunca frente a la justicia española, como sí hicieron las dictaduras de, por ejemplo, otros países como Argentina o Chile. Esta es la razón por la que a día de hoy la política española está tan dividida en cuanto a la imagen que tiene de su pasado reciente como el franquismo. Por ello, buena parte de la izquierda rechaza el consenso de la transición al considerarlo insuficiente y se considera, de hecho, heredera de esa Segunda República,
contra la que se levantó Franco. Por otro lado, la derecha en España, en oposición a la izquierda, usa los símbolos nacionales, en algunos casos como identidad propia. Unos símbolos nacionales que buena parte de la izquierda en España ha abandonado debido a su rechazo al franquismo. Vaya lío que tenemos en España, ¿no? Y sí, a causa de todo este galimatías, tenemos en nuestro país gente que rechaza la bandera o el himno y gente que lo usa en manifestaciones contra un determinado gobierno. La solución, si es que existe, es muy compleja, pero creo que debe partir de un nuevo consenso que no sé si alguna vez podrá producirse. Un consenso que haga que cualquier persona, independientemente de su ideología política, haga uso de los símbolos nacionales en España. Y la solución tal vez pasa porque todos asumamos que la transición erró en su pacto de olvido y que hubo de haber sido construida sobre todo en base a la justicia. Solo en base a ella podremos ser un país en el que nadie sienta rechazo por los símbolos nacionales ni nadie tenga que oír reproches sobre usar su bandera. ¿Llegará esa España algún día? Por el momento, mientras llega, ¿por qué no me escribes aquí abajo en los comentarios qué te ha parecido este vídeo? Y tampoco te olvides de darme tu like y de visitar mi página de Patreon para acceder a contenido exclusivo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!